Una de las habilidades de cualquier personaje que más me agrada desde que era un niño es esa donde el hombre pequeño, tímido e inteligente se transforma de algún modo en una criatura grande y poderosa, casi siempre con una personalidad totalmente distinta, más agresiva, más decidida, más valiente. Es una habilidad que ya se ha implementado tanto que se ha convertido en un cliché de la fantasía y la ciencia ficción, pero a mí me siguen gustando estos personajes. Algo así como Bruce Banner y Hulk, Escanor, la bestia de Fragmentado, incluso Piolín. Estos personajes me encantan porque su habilidad suele ser más una maldición que una bendición, y la mayoría de ellos temen de su propio poder, y al ser dos personajes opuestos en uno solo, suelen ser personajes muy complejos e interesantes. Pero no vinimos a hablar de este cliché, sino a reseñar el libro que lo inició todo, una novela corta de 1886. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de R. Louis Stevenson. Advertencia: en esta reseña te vas a tragar tantos spoilers que parecerán quacks. Pero tampoco es como si nadie supiera a estas alturas que el giro final de la historia es que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona. No, de verdad no tenía idea. Pero aún así debo decirles que si ustedes, al igual que yo, antes de leer la novela, solo conocen a Mr. Hyde por sus representaciones en las películas de la Liga de los Hombres Extraordinarios o la película de Van Helsing, pues se van a sorprender bastante en este video. Este libro se cataloga como una novela corta, la cual, a diferencia de las novelas tradicionales, sus tramas y personajes son más escasos en desarrollo, pero sí poseen recursos de la novela, que el cuento suele no incluir. Así que la novela corta queda en la mitad entre el cuento y la novela, al igual que su extensión. Por ejemplo, puede que este libro no les parezca tan pequeño, pero este incluye dos novelas cortas. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde solo ocupa las 80 primeras paginitas. La historia está escrita en tercera persona y tiene un estilo narrativo muy característico de las historias de misterios de final del siglo XIX, similar a Edgar Allan Poe o a Sir Arthur Conan Doyle, con la misma ambientación de la Inglaterra victoriana, que se siente oscura y solitaria como si fuera una noche perpetua, y esto se debe a que estos relatos se narran principalmente en horas de la noche, por lo que siempre dan esa sensación bastante gótica. El lenguaje no es demasiado poético ni se extiende innecesariamente en descripciones, pero detalla lo suficiente para que se entienda su historia mientras recreamos cada escena en nuestra mente detalladamente. Básicamente es un libro corto, con una premisa interesante que además se lee extremadamente rápido, así que este libro te puede durar una tarde si eres un lector lento como yo, o incluso una hora o menos si eres un tragalibros experto. Este libro recae en los géneros de misterio, ya que de eso va su trama, terror psicológico más o menos por lo de terror, pero sí contiene muchos temas psicológicos que incluso fueron innovadores en su momento, como el trastorno de identidad disociativa, mal llamado en algunas ocasiones como trastorno de doble personalidad, que se hizo popular especialmente por esta obra, y también el género de ciencia ficción, bastante fantástica debo decir, ya que la poción del Dr. Jekyll funciona más como la poción del hombre caimán, es decir, la tomas para transformarte y la tomas nuevamente para regresar a tu forma original, solo que con más tubos de ensayo y químicos en el proceso, aunque incluyendo conceptos científicos muy interesantes y que pocas veces he visto en una obra, como el hecho de que la pureza de los materiales influyen drásticamente en el resultado, pero no deja de ser ciencia ficción blanda, donde la ciencia funciona más como un disparador de la trama que como el centro de esta. La trama principal del libro es descubrir quién es el misterioso y terrorífico Sr. Hyde y cuál es su relación con el respetado Dr. Jekyll, por lo que al igual que otras obras extremadamente famosas por su grandioso giro final e inesperado, que dejó a toda una generación boquiabiertos con esa genialidad que sorprendió hasta los más suspicaces, pues pierde bastante, porque su misma fama les juega en contra, ya que todos, la hayan leído o no, ya conocen el final y por lo tanto la experiencia no es la misma que aquellos que sí la vivieron de primera mano y con todo desconocimiento. Así que la trama principal para nosotros es totalmente predecible e incluso obvia, pero aún así este libro sorprende muchísimo,
porque la imagen del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha sido flanderizada tanto, que aparte del misterio, todo lo demás resultó nuevo para mí. La verdad, yo llegué a este libro esperando una historia más palomitera, de un hombre que se transformaba en un monstruo y aterrorizaba la ciudad, o una cacería del villano. Ya saben, películas más al estilo del Hombre Lobo. Pero Stevenson escribió un relato que refleja el conflicto y la dicotomía entre el bien y el mal que mora en el ser humano. Un reflejo de la hipocresía de la era victoriana e incluso de nuestra era, en donde estaríamos dispuestos a dar rienda suelta a nuestros más bajos instintos si pudiéramos salir impunes de todas nuestras acciones. El respetado, famoso y adinerado Dr. Jekyll crea una poción con la cual puede sacar su lado malvado, transformarse en otra persona y de esta forma realizar todas sus fantasías ilegales sin que la sociedad juzgara al doctor. Toda responsabilidad recaería en su alter ego Hyde. La historia sigue al abogado Utterson, amigo de Jekyll, quien se comienza a preocupar por su extraña actitud cada vez más alejada de su círculo social, y su nuevo apadrinado, el señor Hyde, a quien Jekyll protege, paga todas sus deudas y da poder sobre su casa, empleados y pertenencias, a pesar de lo desagradable que es el sujeto. Al principio no es más que un curioso acontecimiento, hasta que Utterson ve que en el Nuevo Testamento de Jekyll su amigo deja a Hyde como su único heredero. El doctor cada vez aparece menos en público, se recluye en su laboratorio durante días y Hyde cada vez se descara más en sus actos. Sospechoso. Todo se centra en el misterio de Hyde y por qué Jekyll le ayuda tanto. A pesar de que conocía la respuesta del misterio, la novela logró atraparme. La ambientación victoriana, el trastorno de los personajes, las pistas que iban dejando, o simplemente quería ver qué tanto me habían mentido de cómo era el señor Hyde. No se parece en nada a lo que muestran en las películas o cómics. Esos bastardos me mintieron. El misterio tampoco se desarrolla de forma común. El protagonista, al ser abogado y no detective, no se entera de casi nada a menos que otro personaje se lo cuente de alguna manera. Y eso me agrada porque el escritor no fuerza al personaje a que salga de su rol y haga acciones que estén fuera de sus capacidades, como crear una red de teorías que lo conduzcan a la verdad o simplemente convertirlo en una copia poco agraciada de Sherlock Holmes, algo muy de moda en los relatos de misterio. Todo se descubre porque es el mismo Jekyll quien deja una confesión escrita en primera persona de todo lo que ocurrió, uniendo todos los cabos y dando explicación a todos los eventos del relato. Resumamos esto, es una novela corta, y además de que hay muy pocos personajes, la mayoría no son más que decorado, están para decir pocas cosas o hacer lo que cualquier persona promedio con un mínimo de decencia y cerebro haría. No destacan en nada, son totalmente olvidables, ya que la trama no se centra en ellos sino en la premisa, al igual que sucede en los cuentos. Stevenson no pierde el tiempo definiendo sus valores, motivaciones o su psique, simplemente son buenos ciudadanos que quieren ayudar a un amigo. Incluso me sucede con el abogado Utterson, que es el personaje que sigue la trama y vendría a ser nuestro protagonista, y realmente tuve que buscar su nombre en el libro a la hora de hacer el video porque ni lo recordaba. Es que miren, así inicia el libro. El abogado Utterson era un hombre de semblante serio, nunca iluminado por una sonrisa, frío, parco y oscuro en la conversación, tímido en la expresión del sentimiento, largo, enjuto, ceniciento y triste, y sin embargo, de un modo u otro, casi simpático. ¡Listo! Eso es toda la descripción que nos dan del protagonista durante todo el libro. Básicamente nos dicen que lo imaginemos sin expresión en el rostro, pero que aún así no nos caiga mal. No es más que un maniquí para llevarnos del punto A al punto B de la trama. Y al igual que él, todos los demás personajes sufren de lo mismo, excepto el protagonista real de esta historia. O los protagonistas, según tú lo veas, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que según he leído en algunos ensayos sobre la obra, son dos personalidades distintas que ocupan el mismo cuerpo, algo así como Bruce Banner y Hulk. Pero para mí son la misma persona, solo que con otro rostro. La poción del Dr. Jekyll no le da poderes, solo lo convierte en un tipo de baja estatura, más huesudo, jorobado y feo, lo que a la larga lo hace más débil y no más fuerte. El lado perverso de mi naturaleza, al que ahora había transferido una marcada eficacia,
era menos fuerte y estaba menos desarrollado que el lado bueno. Toda la confesión de Jekyll se nos cuenta en primera persona por medio de una carta en la cual dice que estaba investigando el lado bueno y el lado malo de las personas y que su poción separa estas dos partes. Pero para mí, claramente Jekyll está mal mentalmente. Sea cierta o no su teoría, para mí no es un narrador confiable y por lo tanto dudo de la total veracidad de todos los que nos cuenta. Yo lo veo como una simple excusa para seguir manteniendo su reputación. Jekyll toma voluntariamente la poción cada vez que se transforma y Hyde tiene que tomarla nuevamente para regresar a su forma original de Jekyll. Hyde no es un monstruo literalmente hablando, es solo una máscara para que Jekyll pueda hacer lo que su estatus social no le permite. Era un hombre de edad avanzada que dedicó toda su vida al estudio y jamás disfrutó su juventud, y ahora quería aprovechar todo lo que pudiera. Jekyll se recuerda todo lo que hace siendo Hyde, o por lo menos al principio. Hyde demuestra en algunas ocasiones tener el mismo intelecto que el Doctor, pensar igual que él y desear igualmente que la reputación de Jekyll no se vea afectada en ningún momento. La única diferencia es que Hyde está desinhibido y no limita sus bajos instintos. A mí no me engañas, infeliz hipócrita. Por entonces todavía no había conseguido dominar mi aversión hacia la aridez de una vida dedicada al estudio. Seguía teniendo una disposición bastante desenfadada y dado que mis placeres eran, en el mejor de los casos, poco dignos y que no solo era conocido y respetado, sino que pronto sería lo que se dice un hombre de edad, la contradicción se me hacía más insoportable cada día. No tenía más que coger la capa, abandonar al instante el cuerpo del conocido profesor y asumir, como si se tratara de una gruesa capa, el de Edward Hyde. Jekyll es un grandioso personaje, mucho más complejo, aún que los personajes inspirados en él. Jekyll no lucha contra su contraparte. Para él la transformación no es una maldición, es una vía de escape a las normas de moral y protocolo de su época. Mientras otros personajes ven a su otra personalidad como una carga de la que quieren deshacerse, Jekyll ama a Hyde, lo cuida y consiente hasta que éste se le sale de las manos. El personaje evoluciona de forma increíble, a pesar que todo lo cuentan a través de los ojos de otra persona, excepto por el final. Esto fue lo que me atrapó de la historia. Conocer su final me termina importando más bien poco. Todo lo que me interesaba saber, pasaba algunos capítulos, es qué iba a hacer el Doctor luego, cómo seguía evolucionando su psique, hasta ver que él mismo creía que eran dos personas distintas y no solo una. No es que su mente se partiera inmediatamente, sino que fue un cambio progresivo, en el cual desarrolló una personalidad radicalmente distinta siendo Jekyll y otra siendo Hyde. No me quedan dudas de por qué este libro se convirtió en un éxito inmediato de ventas, incluso en un libro de culto. Si vienes buscando acción, te comento que no hay ninguna pelea o uso de poderes en toda la historia. Si vienes buscando ciencia ficción, tampoco estarás satisfecho realmente. Si vienes buscando terror o al increíble señor Hyde, pues este libro no da miedo y solo hay un solo asesinato en toda la historia. Si vienes buscando misterio, ya te sabes el final y no hay muchas pistas que realmente permitan deducirlo de todos modos. Al final es la confesión de Jekyll quien revela todo y no el intelecto del investigador. Pero si vienes buscando la evolución de un personaje escrita de forma magistral en una historia muy corta y disfrutable, con una de las primeras, si no la primera representación de un trastorno psicológico que sigue siendo muy controversial a día de hoy, este es tu libro. De hecho, me he guardado muchas cosas para que te des cuenta que incluso con todo lo popular que es este concepto y el personaje en sí, hay cosas en la trama que pueden llegar a sorprenderte si lo lees. Sobre todo, cómo termina el Dr. Jekyll y Hyde. No siendo más, yo soy Mohamed Dávila y nos vemos en un siguiente video. Si te gustó, dale like, comparte con los amigos a los que les pueda gustar este contenido y suscríbete, que eso ayuda a que esta comunidad continúe creciendo. Y recuerda, a escribir se aprende leyendo.